Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de Hande Erçel. Sí, señores, la pareja que nos hizo suspirar a todos, la pareja que protagonizó Love is in the Air y que, lamentablemente, ya no está junta. Pero, siempre hay un pero. Hoy vamos a descubrir algo que Kerem Bürsin ha revelado después de la separación, algo que, créanme, es imperdible. No se pierdan ni un segundo de este vídeo porque les aseguro que van a querer saber todos los detalles. Vamos a analizar sus palabras, a entender lo que realmente quiso decir y a desentrañar un poco más de este capítulo que marcó a muchos. Así que prepárense porque hoy vamos a meternos en la vida, los sentimientos y las declaraciones de Kerem Bürsin. Antes de que sigamos, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y estarán al tanto de todas las últimas novedades sobre sus celebridades favoritas, el mundo de las novelas turcas, y mucho más. Suscríbanse, que es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ya saben, es muy sencillo y rápido. Suscribirse al canal y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático. Su romance, que surgió en el set de Love is in the Air, traspasó la pantalla y conquistó a miles de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la conexión se sentía genuina, y todos esperábamos que su historia de amor durara para siempre. La serie, que los catapultó a la fama mundial, no solo nos regaló una trama cautivadora y personajes entrañables, sino que también nos brindó la oportunidad de presenciar el nacimiento de un amor que en su momento parecía sacado de un cuento de hadas. Las miradas cómplices, las risas compartidas y la evidente conexión que irradiaban, tanto en la ficción como fuera de ella, generaron un furor mediático sin precedentes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja, y los seguidores de Love is in the Air se convirtieron en fieles observadores de su romance. Sin embargo, como todos sabemos, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados, y su relación llegó a su fin. La noticia de la separación, anunciada a principios de 2023, impactó a todos los seguidores de la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y apoyo, y cada movimiento de ambos actores era analizado al detalle. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura? Y por supuesto, ¿cómo estaban ambos? La sorpresa fue mayúscula. Después de más de un año de relación, y con una imagen de pareja sólida y enamorada, la noticia de la separación llegó como un jarro de agua fría para sus fans. Las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Infidelidad? Los medios de comunicación, ávidos de información, no tardaron en lanzar sus propias hipótesis, alimentando el morbo y la curiosidad del público. Los paparazzi, por su parte, intensificaron su vigilancia, tratando de captar cualquier señal que pudiera revelar algo sobre el estado emocional de Kerem y Hande. Durante mucho tiempo, tanto Kerem como Hande se mantuvieron discretos respecto a los detalles de su separación. Evitaron hacer declaraciones explícitas y prefirieron mantener su privacidad. Esta decisión, aunque comprensible, solo alimentó la curiosidad y generó aún más especulaciones. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás, y cada rumor se convertía en noticia de primera plana. Se hablaba de supuestas crisis, de peleas, de desencuentros. Se analizaban sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier ausencia se convertía en motivo de debate y de titulares sensacionalistas. La presión mediática, sin duda, era enorme. Pero el tiempo pasa, y poco a poco, las piezas del rompecabezas se van armando. Y es aquí donde entra en juego la revelación de Kerem Bürsin. En las últimas semanas, el actor ha concedido algunas entrevistas en las que ha abordado, de manera sutil pero reveladora, su relación con Hande y su experiencia tras la separación.
En una reciente entrevista, Kerem Bürsin decidió romper el silencio y compartir algunos pensamientos sobre su relación con Hande y sobre lo que significó para él la experiencia de estar con ella. No entró en detalles específicos sobre los motivos de la separación, pero sí dejó entrever mucho de lo que sentía y de cómo había vivido esta etapa de su vida. Lo primero que llamó la atención fue la honestidad con la que Kerem abordó el tema. No trató de evadir las preguntas ni se mostró molesto o a la defensiva. Al contrario, habló con madurez y respeto, lo cual, honestamente, es admirable. Demostró que, a pesar de las dificultades y del dolor, había aprendido mucho de esta relación. Fue evidente que, aunque la situación no fuera fácil, Kerem había hecho un ejercicio de introspección y había logrado procesar sus emociones de una manera constructiva. Evidenció una gran inteligencia emocional al no caer en la trampa de la negatividad y al enfocarse en los aspectos positivos de su experiencia. Una de las frases clave que Kerem pronunció fue que Hande había sido una parte importante de su vida. Esta simple frase, en mi opinión, encierra una gran verdad. No se trata solo de una relación amorosa, sino de una conexión profunda que dejó una huella imborrable en su corazón. Al reconocer esto, Kerem mostró su gratitud por el tiempo que compartieron juntos y por todo lo que aprendieron el uno del otro. Esta declaración es significativa porque demuestra que, a pesar de la separación, Kerem conserva un aprecio genuino por Hande y por el impacto que tuvo en su vida. No se limitó a minimizar la importancia de la relación, sino que la valoró en su justa medida, reconociendo el lugar que Hande ocupó en su historia personal. También destacó la importancia del respeto mutuo. Aunque la relación haya terminado, Kerem dejó claro que mantiene un gran respeto por Hande y por su carrera profesional. Reconoció su talento, su dedicación y su valía como persona. Este gesto de respeto es muy significativo, ya que demuestra que, a pesar de las diferencias, aún existe un vínculo de admiración y cariño. Kerem evitó caer en la tentación de criticar o desacreditar a Hande, lo cual habla muy bien de su madurez y de su capacidad para separar lo personal de lo profesional. El respeto que siente por ella trasciende la ruptura sentimental y se extiende a su trayectoria como actriz. Kerem también habló sobre el aprendizaje que le dejó esta relación. Mencionó que había aprendido a valorar más la importancia de la comunicación y de la sinceridad en una relación. También resaltó la necesidad de comprender las necesidades y los deseos de la otra persona. Esto nos indica que la ruptura fue, de alguna manera, un proceso de crecimiento personal para él. La capacidad de reflexionar sobre los errores y de extraer lecciones valiosas es un signo de madurez y de inteligencia emocional. Kerem parece haber utilizado la experiencia de la relación como una oportunidad para aprender sobre sí mismo, sobre sus necesidades y sobre cómo construir relaciones más saludables en el futuro. Otro punto interesante que tocó Kerem fue la presión mediática que sufrieron durante su relación. Reconoció que la constante exposición en los medios y la opinión pública influyeron en su relación, y que en ocasiones les resultó difícil gestionar esta situación. Es importante tener en cuenta que, al ser figuras públicas, su vida privada está expuesta al escrutinio público, y esto puede generar tensiones y dificultades. La incesante atención de los medios, la especulación constante y la presión de los fans pueden afectar negativamente cualquier relación. Kerem, al reconocer este factor, demuestra que es consciente de los desafíos que implica ser una celebridad y de cómo esto puede impactar en la vida personal. En cuanto a su futuro, Kerem se mostró optimista y con ganas de seguir adelante. Manifestó su deseo de enfocarse en su carrera profesional y de seguir creciendo como actor. También dejó entrever su apertura a nuevas relaciones, pero dejando claro que no tiene prisa por encontrar pareja. Kerem se mostró centrado en sus objetivos personales y profesionales. Su actitud positiva y su disposición a seguir adelante son muy inspiradoras. Demostró que la ruptura no lo ha paralizado, sino que lo ha impulsado a mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. En resumen, la entrevista de Kerem Bürsin fue un claro ejemplo de madurez, respeto y gratitud. No entró en detalles escabrosos ni hizo declaraciones polémicas. En cambio, compartió sus sentimientos con honestidad y nos mostró una faceta más humana y vulnerable de su personalidad. La forma en que Kerem abordó el tema de su separación es digna de admiración. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta revelación sea imperdible? Bueno, para mí, lo más valioso de todo es la lección que nos deja. Kerem nos enseña que aunque una relación termine, siempre podemos sacar algo positivo de ella. Nos muestra que es posible mantener el respeto y la admiración por la otra persona, incluso después de la separación.
Nos demuestra que el amor puede transformarse, pero que los sentimientos y los recuerdos permanecen. La valentía de Kerem al compartir sus experiencias nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a aprender de ellas, independientemente del resultado. Además, la entrevista de Kerem nos ayuda a entender un poco mejor la situación. Nos da una perspectiva más humana y real de lo que vivieron, y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones amorosas. No todo es blanco o negro y cada historia tiene sus matices y sus particularidades. Kerem nos recuerda que las relaciones son procesos complejos y que, a menudo, las rupturas no son el resultado de una sola causa, sino de una combinación de factores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, que Kerem Bürsin ha demostrado ser un hombre valiente, maduro y agradecido. Que ha sabido gestionar su separación con elegancia y respeto. Y que, a pesar del dolor, ha sabido encontrar la fuerza para seguir adelante y aprender de la experiencia. Su actitud es un ejemplo a seguir para todos aquellos que han pasado por una ruptura amorosa. Y Hande, por su parte, también ha mantenido una actitud similar. Ha seguido adelante con su vida y su carrera, y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Hande, al igual que Kerem, ha optado por la discreción y por enfocarse en su desarrollo personal y profesional. Ha demostrado ser una mujer resiliente, capaz de superar los desafíos y de seguir adelante con determinación. Su actitud ante la adversidad es admirable. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son dos personas que se quisieron, que compartieron momentos importantes de su vida, y que, aunque su camino se separó, siempre quedarán en sus corazones los recuerdos de su historia de amor. Y, desde luego, sus fans, incluyendo a nosotros, los recordaremos siempre como la pareja que nos hizo soñar y emocionarnos con su química en pantalla. El legado de Love is in the Air y el recuerdo de su romance perdurarán en la memoria de todos los que disfrutamos de su historia. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendió alguna de las declaraciones de Kerem? ¿Qué es lo que más valoran de su actitud? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No duden en compartir sus pensamientos, ideas y teorías. ¿Creen que algún día veremos a Kerem y Hande trabajar juntos de nuevo? ¿Cómo creen que han evolucionado sus carreras profesionales tras la separación? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Y bueno, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante la revelación de Kerem Bürsin. Recuerden que la información es clave y siempre es bueno conocer el punto de vista de las personas involucradas en estas situaciones. Espero que les haya parecido interesante este análisis. Los invito a reflexionar sobre la importancia del respeto, la madurez y la gratitud en cualquier relación, ya sea amorosa o de cualquier otro tipo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Recuerden que sus comentarios y su apoyo son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.